El tabulé es una de las recetas libanesas que, además de rápida y refrescante, te ofrecerá un sinfín de beneficios. Todo un delicioso tesoro de la gastronomía del Medio Oriente al alcance de todos. Para la elaboración de esta tradicional ensalada podemos utilizar 3 ingredientes diferentes. La primera opción de esta ensalada libanesa es el bulgur, elaborado a partir del trigo y de absorción lenta. Habitualmente lo puedes encontrar en supermercados especializados, tiendas bio y online. Sin embargo, puedes optar por el cuscús, fuente de calcio, fósforo y potasio, y mucho más fácil de encontrar en el supermercado. Por último, muchos prefieren cocinar el tabulé con quinoa o quinua, una semilla muy conocida hoy en día y muy fácil de encontrar en el supermercado. Sin duda, la mejor opción para una dieta libre de gluten. En Food & Glory hemos optado por la receta original libanesa. Por ello necesitaremos 75 gramos de bulgur. Viértelo en un cazo junto con 180 ml de agua, una pizca de sal y cocina a fuego bajo entre 5 y 10 minutos hasta que se evapore el agua. Si optas por alguna de las otras 2 alternativas, sigue las instrucciones indicadas por el fabricante. Después, deja enfriar. Un ingrediente fundamental es el perejil fresco. Digamos que en esta ensalada el perejil sustituiría la lechuga de toda la vida. Toma unos 150 gramos y retira parte del tallo. En mi caso, lo separaré en 2 ramilletes para poder trabajar mejor. El objetivo es picar muy finamente el perejil, así que manos a la obra. Pese a ser un ingrediente muy habitual, no todos conocen los beneficios de su consumo. Por ejemplo, esta hierba culinaria ayuda a la digestión gracias a su alto contenido en fibra. También es rica en minerales como el hierro o el zinc, lo cual es idóneo para combatir la anemia. Es poseedora de un alto contenido en potasio y es un perfecto antioxidante. Introduce el perejil en un bol grande. Por otro lado, necesitaremos media cebolleta tierna o, en su defecto, media cebolla. Simplemente deberás picarla como de costumbre. Por cierto, si hace poco que te has unido a Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber lo lejos que ha llegado mi receta. Pero ojo, también vamos a aprovechar el tallo verde de la cebolleta, muy habitual en la cocina del Medio Oriente. Pícalo también. Para aportar color y jugosidad, continuaremos con 300 gramos de tomate, preferiblemente firmes y de tamaño mediano. Pártelos por la mitad y vacía su interior con ayuda de una cuchara para retirar las pepitas y la pulpa. Seguidamente, corta los tomates en tiras y más tarde en dados pequeños. Quisiera brevemente dedicar esta receta a 2 fieles seguidores de Food & Glory, Julia Burgos y Jaro García. Gracias por vuestro apoyo, amigos. Continuaremos con unas 30 hojas de menta o hierbabuena. Déjalas también picaditas para que queden bien distribuidas y así saborearlas en cada bocado. Por último, incorporaremos el bulgur, la quinoa o el cuscús ya frío junto al resto de ingredientes. En cuanto al aliño, no necesitaremos nada fuera de lo común. Una pizca de sal, pimienta molida al gusto, 60 ml de zumo de limón exprimido para aportar ese toque fresco y cítrico al conjunto de la ensalada y finalmente 50 ml de aceite de oliva. Solo nos queda mezclar bien todos los elementos de nuestro tabulé hasta que queden integrados. Para que te hagas una idea, el tabulé forma parte del aperitivo típico, denominado meze, que suele incluir hummus, falafel, salsa de yogur, muhamara y pan para untar, entre otros platos. También es una ensalada perfecta como acompañamiento de carnes y pescados, así que puedes disfrutarla como más te guste. Y aquí tienes el resultado de nuestro tabulé, una manera deliciosa y muy refrescante de disfrutar de todas las propiedades y beneficios que sus ingredientes nos pueden aportar. Mi consejo es disfrutarla bien fresquita y, por supuesto, en buena compañía. Si te ha gustado, anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory porque te tenemos preparadas más recetas que saben a gloria. ¡Chao!